vascular. Y este trauma vascular de cuello es realmente una emergencia exsanguinante con un riesgo de vida para el paciente. Porque pueden haber incluso traumas vasculares sin ser heridas penetrantes. Por eso no presentan ningún signo, ningún síntoma, no hay hematoma, no vemos el hematoma expansivo. O tal vez hay alguna hemorragia franca, pero también puede haber hemorragia pequeña. Y si ese paciente está con collar cervical, ese hematoma que va creciendo expansivo, no lo vamos a ver. Por eso que hemos dicho que las heridas, los pacientes que tengan heridas de cuello no deben utilizar collar cervical. Hemos dicho también que el cuello es un tránsito de muchas estructuras vitales. Glándulas, vía respiratoria, vía digestiva, venas, arterias, nervios y la columna. Entonces hay muchas. Y dentro de esas estructuras vasculares, las que más se lesionan y ponen en riesgo la vida del paciente son las yugulares internas y externas, las arterias carótidas externas e internas y las vertebrales. Y dentro de los traumas de cuello, los traumas que puedan lesionar la parte vascular, así no sean alcanzadas directamente estos vasos por el proyectil, la cavitación, la onda expansiva puede lesionar los vasos. Y para hacer el diagnóstico de la patología, si no es una herida sangrante, tenemos la ecografía Doppler, la ecografía duplex, o sea, para venas y arterias, el duplex color, la angiografía, la angiotomografía o la angioresonancia. Ahora existen un montón de métodos de diagnóstico. Ahora, cuando usted quiere hacer un estudio imagenológico, puede poner contraste por el método de Seldinger, que es a través de la ilíaca. Puede hacer angiotomografía con doble contraste, vía oral y vía endovenosa. Además que este stent sirve para hacer tratamiento, es como si le estuviera poniendo un parche a esa lesión vascular. Son de mucha utilidad, pero va a depender mucho del vascular intensivista, o sea, que sepa colocar estos stents, no cualquiera lo hace. Y la conducta quirúrgica es la misma, tratar siempre de reparar el vaso. Si el paciente tiene un trauma severo que pone en riesgo su vida, el tiempo de demora quirúrgico, entonces lo que se puede hacer es una cirugía de control de daño. Si una lesión vascular, recorta un fragmento, un pedazo del equipo de suero que es estéril y hace un bypass hasta que el paciente mejore y después ya entra, saca una parte de la vena de la safena y hace un parche o un bypass. Si bien el trauma de cuello necesita un cuidado especial para evitar daño medular, por eso que siempre vamos a insistirle de que el control de la columna, así sea solo una herida que tenga en el cuello o una aparente herida que pareciera que no es difícil o no es grave, siempre tenemos que tener cuidado la columna. Solamente dice que el 3.2% de trauma de cuello pueden tener lesiones espinales. Es poco, pero puede haber. En trauma abierto, lo que les decía, no se debe colocar collar cervical para ver si ese hematoma es expansivo pulsante. Y la complicación lógicamente más temible de esto es la lesión medular. Los pacientes que quedan con trauma raquimedular son pacientes que van a quedar cuadriplégicos o tetraplégicos. Pero no solamente por un trauma, sino por heridas penetrantes y sobre todo heridas por proyectil de arma de fuego donde el proyectil queda en el canal medular. Por eso que cuando hablamos de trauma, hablamos dependiendo dónde está ubicada la lesión,
trauma raquídeo, trauma raquimedular y raquiradicular. Las lesiones de cuello, como cualquier parte del cuerpo, hay que tratar de poner compresión hasta que usted esté en un quirófano y pueda utilizar el material adecuado. Aquí no se puede poner torniquete en el cuello. Aquí no se puede, aún mucho más riesgo, es colocar pinzas a ciegas sin saber cuál es el vaso que está sangrando, porque podemos lesionar otras estructuras. Las lesiones de tráquea mal valoradas puede conllevar a la necrosis de la membrana traqueal y ocasionar la famosa fístula traqueoesofágica, que tiene muy alta mortalidad. Otra complicación, como en cualquier herida, la primera, por eso que se acuerdan ustedes en cirugía 1, cuando hemos armado la mesa instrumental, el primer cuadrante es para diéresis. La segunda es de prehensión y la tercera es hemostasia. Si usted ve que hace la incisión, lo primero que va a aparecer que es una hemorragia. Entonces agarra la pinza de prehensión y después la hemostática. Igual aquí, si hay una herida, la primera complicación que va a aparecer es la hemorragia. En el trauma de cuello ocurre entre el 5 y el 10% de todas las lesiones de trauma, y es necesario los recursos técnicos y la capacidad del equipo. Por eso que los que trabajan en ambulancia, en emergencia, están permanentemente haciendo cursos de capacitación, cursos de simulacro, para poder manejar correctamente este tipo de pacientes. Entonces, la capacitación de los equipos médicos de emergencia tiene que ser frecuente. Una vez establecido el diagnóstico de las heridas, tenemos que tener en cuenta que esa herida en cuello puede tener lesiones de la vía aérea. Toda herida soplante en el cuello significa lesión de vía aérea, o sea, de tráquea. Pero estas lesiones en el cuello, dependiendo de la profundidad que tengan, si han atravesado el platisma, pueden también lesionar el esófago. Entonces, si el trauma ha sido antes de las 4 a 6 horas, hay que hacer la reparación primaria. Entrar a quirófano, poner puntos a esa tráquea, reparar el esófago, poner una sonda nasogástrica para defuncionalizar y que el paciente no vaya a vomitar y la sutura que hicieron de esófago se vuelva a abrir. Las lesiones digestivas ocasionan lesiones inmediatas asociadas con sepsis. Si hay una lesión de esófago, ¿dónde va a ir la secreción que salga? Al mediastino. Y ese paciente va a hacer una mediastinitis. Y las mediastinitis son de muy alta mortalidad. Ahora vamos a ver lo que realmente nos apasiona como cirujano. Aunque dicen que el abdomen es la caja de resonancia donde sonamos todos los cirujanos, y para eso es importante lo que ustedes han aprendido en semiología y en anatomía. Si bien vamos a hacer un repaso de anatomía de la cavidad abdominal o del abdomen, no vamos a irnos a profundidad, solamente lo que más nos interesa en el paciente o que podamos encontrar en un paciente con trauma. ¿Qué prioridad tiene el manejo del trauma del abdomen y la pelvis en el paciente con lesiones múltiples? Mire, estamos diciendo qué prioridad tiene el manejo del paciente de trauma de abdomen y pelvis. Ya tenemos 2 de la sangre en el suelo y 4 más. Ya tenemos 2. Entonces, para que vean que es importante el manejo, el examen físico, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con trauma abdominal y pélvico. Por eso que el examen del abdomen y la piel
es un desafío de la evaluación inicial del paciente traumatizado. Todo paciente chico que llega a la emergencia hay que desvestirlo. Si usted ve hematoma en ala de mariposa por sobre el pubio o en las espinas ilíacas, las crestas ilíacas, hasta que demuestre lo contrario, tiene un trauma de pelvis. La evaluación de la circulación durante la revisión primaria incluye la detección de una posible hemorragia oculta en el abdomen, sangre en el suelo y 4 más, hematoma en ala de mariposa en pelvis. Ya tenemos 2 sitios de la posible causa del shock hipovolémico de ese paciente. Las heridas penetrantes entre el nivel de la tetilla y el periné deben considerarse como causa potencial de lesiones intraabdominales. A nivel de la tetilla es el sitio donde está la cuarta costilla. Y hasta ahí se eleva el diafragma en una expiración. No en una inspiración, una expiración. Entonces las heridas que estén, dependiendo del tiempo respiratorio que hubiera tenido el paciente cuando sufrió la agresión, podemos estar frente a un trauma abdominal o un trauma tóraco-abdominal. Las lesiones abdominales y pélvicas no reconocidas siguen siendo una causa de muerte prevenible. O sea, esa palabra prevenible es la que nos va a martirizar todo el tiempo si nosotros no hacemos un buen examen y el paciente se muere. Si se muere, es un paciente de muerte prevenible que nosotros no supimos hacer un buen diagnóstico. La ruptura de una víscera hueca, el sangrado de un órgano sólido o macizo o el sangrado de una fractura pélvica pueden no ser fácilmente reconocidas. ¿En quiénes? En los pacientes que tienen alteración del estado de conciencia, pero por influjo de alcohol o droga. O en aquellos pacientes que tienen una lesión raquimedular cervical, porque ahí desaparecieron todas las sensaciones o sensibilidades que tenga el paciente. Entonces, que no sea una muerte prevenible, que sepamos hacer un buen examen, un buen diagnóstico. Puede haber cantidades importantes de sangre en la cavidad abdominal sin que se advierta cambio en estos pacientes que acabamos de hablar. No va a haber signo de irritación, no va a haber distensión, no va a haber peristaltismo. Entonces, por eso el alto índice de sospecha tiene que acompañarnos toda nuestra vida como médicos. Porque les decía que vamos a hacer un pequeño repaso para lo que nos interesa en abdomen a los cirujanos. El abdomen está incluido en el tórax inferior, lo que acabamos de hablar. El abdomen anterior se define como el área entre los rebordes costales por arriba, los ligamentos inguinales y la sínfisis del pubis hacia abajo, y hacia los laterales, la línea axilar anterior. Todo ese cuadrante es el abdomen que vamos a ver en los pacientes con trauma. Eso nos interesa. No es que no nos interese el retroperitoneo, claro que nos interesa. Por eso es que tenemos que hacer el examen anterior y posterior del paciente. Vamos a ver por qué nos interesa la parte posterior. Miren, la región tóraco-abdominal está delimitada anteriormente por el área o la línea inferior transmamilar. Por detrás, el borde inferior de las escápulas y hacia abajo por la línea inferior que pasa por los rebordes costales. Esa es la región tóraco-abdominal. Por eso que las heridas de tórax que están a ese nivel pueden ser tóraco-abdominales. ¿Qué incluye en este límite que hemos hablado? El diafragma, el hígado, el vaso y el estómago. Abdomen superior. Y el diafragma se eleva, hemos dicho, hasta el espacio cuarto intercostal de una expiración. Ahora, ¿qué es el flanco?
Es el área entre las líneas axilares anteriores y las líneas axilares posteriores. ¿Desde dónde? Desde el sexto espacio intercostal hasta la cresta ilíaca. Ese es el flanco. Zona 2 del retroperitoneo. Ese es el flanco. El dorso, área localizada entre las líneas axilares posteriores, pero desde la punta de la escápula hasta la cresta ilíaca. Dorso. Estamos hablando de ambos lados. Los flancos y el dorso contienen los órganos retroperitoneales, por eso hablamos de la zona del retroperitoneo. ¿Y qué contienen? La aorta, la vena cava inferior, la mayor parte del duodeno, pues sabemos que la mitad del duodeno es retroperitoneal, el páncreas, que está por detrás de la transcavidad de los epiplones, los riñones y uréteres, las paredes posteriores del colon ascendente y del colon descendente. Esos son los órganos retroperitoneales. Las lesiones de las estructuras viscerales retroperitoneales son difíciles de reconocer porque no le van a dar signos de irritación peritoneal. Por eso que cuando uno hace un examen, vamos a ver más adelante, cuando sospechamos un tramo de duodeno, ¿qué tenemos que hacer? No van a presentar signos de peritonitis porque hay el retroperitoneo. Y este espacio, el retroperitoneo, no es evaluado ni con lavado peritoneal ni con un FAS. No nos sirve. ¿Cuál es el método de diagnóstico para ver el retroperitoneo? Es la tomografía. Y si está usted en un hospital que no tiene tomografía, entonces nos valemos en una buena historia clínica y un buen examen físico para ver el diagnóstico topográfico, anatómico y sindromático. Lo voy a cansar con esas tres cosas, porque si está el proyectil o la herida en uno de los espacios, en los flancos o en el dorso que hemos hablado, entonces pues tengamos que sospechar que las lesiones pueden estar en esos órganos retroperitoneales. La cavidad pélvica que está cubierta o limitada por los huesos de la pelvis, que tiene el recto, la vagina, los vasos ilíacos y los órganos reproductivos en la mujer. Por eso toda lesión en hipogastrio es sospechoso de que haya lesiones de estas estructuras. Una herida penetrante por proyectil de arma de fuego en los glúteos puede producir lesiones de estos órganos. Entonces, si por más que nosotros digamos, no, este paciente, la herida en el glúteo no tiene nada en abdomen, sí que lo puede tener. Esto quiero que recuerden. El mayor peligro, el peligro latente, la demora en el reconocimiento de las lesiones intraabdominales o pélvicas puede ocasionar la muerte temprana por hemorragia o la muerte tardía por una lesión visceral. No nos olvidemos que dentro de los exámenes, vamos a ver también más adelante, pero vamos adelantando, para diagnosticar perforación de bíceps es apropiado una radiografía de abdomen, sino una de tórax. Si el paciente no puede sentarse o pararse, hagamos una lateral de abdomen. Y ahí vamos a ver los niveles que pueda haber. Y ahí vamos a ver el aire. O si no, una tomografía, que es el mejor método de diagnóstico. Ahora vamos a entrar a lo que realmente nosotros tenemos que saber, el mecanismo de las lesiones. ¿Por qué es importante el mecanismo de las lesiones? Recordemos otra vez, hasta el cansancio,
¿Dónde se produjo esa lesión? ¿Dónde creen que está? ¿Qué tiene para sospechar que tenga una lesión por debajo? Topográfico, anatómico y sindromático. La comprensión del mecanismo de lesión facilita la identificación temprana de potenciales lesiones. La comprensión del ¿Están mecanismo. haciendo favores? El problema es que mi letra es bastante reconocible. ¿Qué me importa? Es tu letra. En Repetimos, este la otro paquete, ¿ves? comprensión, por favor, que callen ese micrófono. Sácala, sácala, sácala. La comprensión del mecanismo de lesión facilita la identificación temprana de potenciales lesiones. Orienta sobre qué estudios pueden ser necesarios para identificar la lesión y ver la necesidad de cuál es la prioridad para la atención y el traslado del paciente. Y aquí volvemos a lo que siempre repetimos, las 3 E. Etiquetar, estabilizar y traslado o evacuación. El trauma abdominal se clasifica en trauma abierto y cerrado o heridas penetrantes y no penetrantes. Cuando hablamos de heridas penetrantes es cuando esa lesión, esa agresión, esa herida ha comprometido el peritoneo. Usted puede tener una herida que va del apéndice sifoide hasta el pubis, pero que no ha lesionado el peritoneo, sigue siendo un trauma abdominal cerrado. Y generalmente los traumas cerrados son por contusiones, por golpe directo. Si la herida es pequeña, usted tiene que ver si esa herida pequeña lesionó el peritoneo. Entonces no vamos a evaluar el tamaño de la herida, sino el compromiso del peritoneo para que podamos hablar de un trauma abdominal abierto o cerrado. Un impacto directo, un choque frontal, donde el volante golpee el abdomen o la deformación o el hundimiento de la puerta del auto, por ejemplo, puede impactar directamente sobre los pasajeros. Y si es el que conduce, el volante puede producirle una lesión por compresión o por aplastamiento de las vísceras intraabdominales. Ustedes este término lo han visto en traumatología. Las lesiones por cizallamiento son una forma de lesión por aplastamiento. ¿Qué es un cizallamiento? Un movimiento, un desnivel de la pelvis. Es como si fuera una guillotina. Las lesiones por un libro abierto. Los pacientes involucrados en colisiones vehiculares también pueden sufrir lesiones por desaceleración. Es común y más grave, más lesiones más graves pueden producir esa desaceleración cuando el impacto, el vehículo choca contra un objeto fijo, un poste, un árbol, una pared. Porque se dice que los órganos siguen viajando a la misma velocidad que viajaba el automóvil. Entonces va a haber lesiones, laceraciones de hígado, del vaso, lesiones del intestino delgado, arrancamientos. En unas 2 oportunidades
en una laparotomía encontramos una colecistectomía traumática y quedó pendiente solamente del conducto cístico. Se arrancó por desaceleración. Las lesiones de intestino, las más comunes, las lesiones en asa de balde, en oreja de balde, porque al moverse, al desplazarse, al producirse el latigazo de la víscera, el meso se rompe y queda el intestino sin irrigación en esa zona. Miren, los órganos lesionados en un trauma cerrado, pregunta, incluyen el vaso en 40 y 55%, el hígado entre 35 y 45%, y el intestino delgado entre solamente el 5 y el 10%. Hay una incidencia del 15% de hematomas retroperitoneales. Por eso todos los pacientes con trauma, si estamos en un hospital que tiene tomografía, hagamos tomografía para evaluar el retroperitoneo. No pongamos de pretexto que uno llevaba un cinturón y me siento bien. No estoy bien, no me quiero quedar firme. El consentimiento o el alta solicitada. Porque ese paciente puede no tener sintomatología de una lesión de víscera hueca o de víscera maciza en las primeras 6 horas. Después ya va la hipovolemia. Ahora, si es hígado, podemos estar frente a un paciente que haga una hemorragia de 2 tiempos. Que primero la cápsula de Gleason contenga esa hemorragia y que después ya no haga, su capacidad se desaparezca y se rompa el hematoma por la cápsula de Gleason y el paciente va a tener signo de un shock hipovolémico. Entonces, el cinturón de seguridad, el airbag, no descartan lesiones abdominales. Miren el cinturón, la marca del cinturón. Por eso yo siempre recomiendo que una mujer embarazada no debe conducir, sobre todo si está en el segundo o tercer trimestre, porque el cinturón de seguridad va a ser una guillotina para el bebé. Ahora, ¿cuál es el cinturón de seguridad que debería usar una mujer embarazada? El cinturón que utilizan los corredores de auto. Solamente a nivel inguinal están los cinturones y a nivel de los hombros, entonces no hay compromiso del abdomen. Es el cinturón que debería manejar una mujer embarazada. Y la imagen de abajo es el arrancamiento del intestino, de su meso. A eso, donde está agarrando la mano, es como si estuviera agarrando el asa o el cabo, el mango, o lo que quieran de un balde. Por eso se llama lesión en asa de balde. Ahora, trauma penetrante. Las lesiones por arma blanca y las de arma de fuego siempre dañan órganos intraabdominales. Siempre. No solamente el arma de blanca, por ejemplo, va a lesionar piel, va a lesionar todos los órganos que encuentra a su paso. Pero el proyectil de arma de fuego lesiona más, porque no solamente va a lesionar los órganos que encuentra a su paso, sino que la onda expansiva va a lesionar vaso, la íntima, y ese paciente va a terminar haciendo un pseudoaneurisma. Por eso dice, puede causar mayor daño en los tejidos vecinos debido a la cavitación, o sea, a la onda expansiva. Ahora miren cómo cambia nuestro porcentaje. Las lesiones por arma blanca atraviesan las estructuras abdominales adyacentes a las que encuentran, dependiendo de dónde esté la lesión. Entonces ustedes van a sospechar que es hipocondrio derecho, hígado, topográfico, hígado,
hemorragia, lo mismo es siempre. Más comúnmente el hígado, el que se lesiona por arma blanca, 40%, el intestino delgado 30%, el diafragma 20% y el colon 15%. Ahora miren la diferencia. Las heridas por armas de fuego pueden causar lesiones intraabdominales adicionales debido a la trayectoria, a la onda expansiva, a la cavitación. Y también, si ese proyectil encuentra a su paso alguna resistencia, por ejemplo, la columna, se va a producir una fragmentación. Y esas esquilas del proyectil fragmentado va a lesionar otro órgano o más intestino que esté por ahí cerca. Ahora que están llevando medicina legal, van a hablar de estas cosas, de la fragmentación de los proyectiles. Ahora, las lesiones por proyectil de arma de fuego, miren cómo cambia. Los órganos lesionados con mayor frecuencia son el intestino delgado, el 50%. ¿Por qué? Porque el proyectil pasa y el intestino delgado tiene muchos metros, entonces va a perforar en varias partes. Y cuando uno hace una laparotomía exploradora, no se conforme con encontrar una perforación y suturarla a la perforación. Haga lo que se llama un devaneo de todo el intestino delgado y del colon. Empieza por el ángulo de Trey y centímetro a centímetro va mirando el intestino delgado, tanto la cara mesentérica como la cara antimesentérica. Generalmente los proyectiles de arma de fuego que lo atraviesan. Es difícil que solamente dé la entrada. Muchas perforaciones va a encontrar, por eso tiene que recorrer todo el intestino, desde el ángulo de Trey hasta la válvula ileocecal y después revisa colon. Entonces el órgano más lesionado es con el 50% del intestino delgado del colon, 40%, el hígado 30% y la estructura vascular abdominal 25%. Ahora, si a esas lesiones encontramos que la causa del trauma sea explosiones, pueden causar lesiones a través de varios mecanismos, incluyendo heridas penetrantes. Si se reventó una garrafa, las esquilas van a dañar a usted o al que esté por ahí cerca, por los fragmentos. Que ocurren cuando el paciente es lanzado y golpeado. Hemos dicho que cuando un paciente se choca puede salir por el parabrisas y ese paciente es más grave porque puede tener un trauma craneoencefálico, puede tener un trauma de tórax, puede tener una fractura porque fue expulsado. Por eso hemos dicho que todo paciente que sufre accidente de tránsito y uno de los ocupantes muere es un trauma severo, donde todos los pacientes que iban en ese automóvil deben ser internados para hacer estudios y hacer un seguimiento. Y esos pacientes que son expulsados pueden tener no solo heridas contusas o golpes, pueden tener heridas punzocortantes. Un palo, por ejemplo. Miren las lesiones de tronco y cuello por dispositivos de seguridad. Cinturón de cadera en 2 puntos, que va a haber qué lesiones se van a producir por compresión o por hiperflexión. Y qué lesiones de desgarro o abulsión del mesenterio, la asa de Valde, ruptura del intestino delgado o de colon, trombosis de la arteria ilíaca o de la aorta abdominal, fractura de chanzo que ustedes han visto ya en neuro, lesiones pancreáticas o duodenales. Todo paciente con trauma abdominal necesita que dentro de sus exámenes complementarios le pida una amilasa. El arnés de hombro, deslizamiento por debajo del cinturón o por compresión, qué desgarro va a haber o qué lesiones de desgarro o trombosis de la arteria innominada, las carótidas, las subclavias y las vertebrales.
Puede haber fractura, luxación de columna cervical por el latigazo, fracturas costales si han golpeado contra el volante, contusiones pulmonares si el trauma es mayor que haya producido fracturas de costilla o rupturas de vísceras abdominales. El airbag, si bien te puede salvar, pero también te puede matar o te puede producir lesiones severas como es una úlcera de córnea, abrasiones o heridas en la cara, cuello y tórax. Puede tener una contusión o una ruptura cardíaca, lesiones de columna o fractura de vértebra torácica. Miren, si bien todo el mundo dice usemos cinturón de seguridad, usamos. No te da problema, tenés que mantener tu bolsa de aire intacta, pero también puede producirte lesión. Esta es una herida penetrante. Lo hicieron bien, contraerlo con el cuchillo ahí, porque si lo sacan en el lugar donde se produjo, ese paciente o ese cuchillo puede estar tapando la lesión vascular. Lo sacan y hace una hemorragia masiva y antes que llegue a la emergencia el paciente se muere. ¿Cuáles son los peligros en estos casos? La falla en la comprensión del mecanismo de lesión puede derivar en un bajo índice de sospecha. Nunca pensemos en poco, siempre pensemos en harto. Subestimación de la energía transferida al abdomen en el trauma cerrado. No, si fue solamente un golpecito, que fue un pelotazo y nada más. Pero estamos minimizando la gravedad del trauma. Y dejamos pasar y el paciente se va a morir. Es una muerte prevenible. Lesiones viscerales y vasculares causadas por heridas externas pequeñas de baja velocidad. No, si es una herida chiquita, no hay problema. Ahorita al paciente no le duele, se puede ir. No, no se puede, no se debe ir. Subestimación de la cantidad de energía transferida en heridas de alta velocidad, caída en altura, trauma, contusiones directas. En el cuartel, los famosos cortos que dan los militares en el abdomen pueden producir lesiones, perforaciones o pueden producir pancreatitis. Evaluación. ¿Cómo evaluamos al paciente con un problema abdominal, un trauma? ¿Cómo reconozco si el shock se debe a una lesión intraabdominal o pélvica? Como hemos dicho que es lo primero que tenemos que hacer para hacer diagnóstico de shock? Saber que existe, que el paciente está en shock. Y segundo, identificar la causa. En paciente con hipotensión, el objetivo es determinar si hay una lesión abdominal o pélvica y ver si esta lesión abdominal o pélvica es la causa de su hipotensión. Y tenemos que buscar la presencia de lesiones abdominales y pélvicas que puedan sospecharse por la historia del hecho, el mecanismo de la lesión y después confirmarse con un buen examen físico. Por eso, chicos, no tengan flojera si les toca un paciente con un trauma abdominal cerrado. Antecito. Todo paciente con proyectil de arma de fuego, todo paciente con proyectil de arma de fuego en el abdomen requiere una laparotomía exploradora. Todos. Entonces, repetimos, la presencia de lesiones abdominales y pélvicas que pueden sospecharse pueden sospecharse por la historia clínica, el mecanismo de la lesión y confirmarse por un examen físico. Y el último, no solamente impresión, palpación, percusión, es el tacto rectal. Quien no mete el dedo, mete la pata. A los pacientes hemodinámicamente normales que no presentan signos de peritonitis, se los debe evaluar más detalladamente para determinar la presencia de lesiones específicas que puedan causar morbilidad o mortalidad tardía.
Todo paciente politraumatizado necesita quedarse en observación por lo menos 12 horas. Chicos, cuando hemos hablado de shock, hemos hablado de pacientes hemodinámicamente estables y hemodinámicamente normales. No es lo mismo. Un paciente hemodinámicamente estable puede tener otras lesiones, pero que está estable. En cambio, los pacientes hemodinámicamente normales, todo está bien. Signos vitales, lesiones intraabdominales descartadas, fractura de pelvis descartada. Ese es un paciente hemodinámicamente normal. No dejen irse a los pacientes que han sido traumatizados por lo menos 12 horas. Si les toca a un borracho, no le discutan. Llamen a su superior, que él se encargue de dar las informaciones. Si ustedes lo quieren hacer firmar, el paciente no va a firmar, lo va a insultar, que son unos aprendices que no tienen conciencia. Mire, todos lo dicen a uno. Pero no se desanimen, no lloren delante de ellos. Llamen a su superior, chicos, no asuman algo que no les compete hacer. Si no quiere firmar, no firma. Díganle a la enfermera, licenciada, mire, este paciente no quiso firmar su alta solicitada. Entonces notan, el paciente rechaza firmar alta solicitada, pero se les solicitó la firma delante de la enfermera. Entonces tienen un testigo ustedes ya. Ya no va a ser la palabra suya contra el paciente o contra la familia, ya va a haber un testigo. Siempre cuidémonos la espalda. Esta valoración que ustedes hacen al paciente cuando llega, la reevaluación la tienen que hacer ustedes mismos, porque van a saber dónde le dolía cuando llegó, dónde tenía el hematoma, dónde tenía la escoriación, qué tamaño era, cuánto era su dolor del 1 al 10. Nadie va a saber más que usted, que lo revisó primero, y la evaluación secundaria hágala usted. Si usted está saliendo de su turno y le va a dejar a su compañero, llévelo a su compañero. Este paciente llegó así, te lo voy a encargar. Te toca tu turno, entonces lo vas a hacer así. Mira, toca aquí, aquí le duele. Entonces, el que se está quedando sabe cuántos puntos de dolor tiene ese paciente. Pero es importante que usted haga la evaluación y la reevaluación. La valoración puede incluir exámenes repetidos para determinar si con el paso del tiempo aparecen signos de sangrado o de peritonitis. ¿Ven lo que les decía? Evalúen y reevalúen ustedes mismos. ¿Qué nos interesa de la historia clínica, chicos? En la evaluación de un paciente lesionado, la información pertinente a obtener incluye: ¿a quién le van a preguntar? Al paciente si está consciente. Si el paciente no está consciente, ¿a quién le va a preguntar? A la familia, a los testigos, a la policía que lo trajo. Pero ustedes tienen que traer o sacar información de todo lo que puedan. Ustedes saben que en un accidente siempre hay montoneras de mirones, entonces ellos le van a dar los datos de cómo tenía. ¿Qué nos interesa? ¿Qué dicen los mirones? No, este auto venía a toda velocidad, dicen, ¿no? Entonces la velocidad del vehículo. El tipo de colisión, impacto frontal, lateral, roce, impacto de la parte de atrás o vuelco. Y después ver las deformidades que tenía el vehículo, cómo estaba el volante, abrió la bolsa de protección, qué otras lesiones tenía el vehículo, el chasis estaba encogido,
el vidrio del parabrisas estaba roto. Esos detalles pequeños aparentemente no sirven mucho. ¿Qué tipo de vidrio era su capó, su parabrisas? Hay unos vidrios de protección que se rompen pero no se desintegran. Pero hay estos vidrios hechizos que venden, apenas se chocan, revientan y empiezan a aplicar vidrio por todos lados, y ese vidrio puede lesionar los ojos a usted. Entonces, todos esos detalles que aparentemente no tienen importancia son demasiado importantes. Para pacientes con lesiones por caída es importante saber la altura. 1. ¿Sobre qué cayó? Sobre superficie rígida, sobre superficie blanda, sobre un montón de arena, sobre un colchón de paja. ¿Sobre qué cayó? La caída fue directa desde arriba hasta el piso, o golpeó en algún ámbito que tenía medio camino. Esas cosas nos sirven para que nosotros podamos hacer buen examen. Yo siempre he dicho, chicos, que esta materia es un cuento. Es un cuento bonito. ¿Y cuál es el final? El que ustedes quieran darle. Feliz, porque lo salvaron, porque hicieron un buen tratamiento, buena historia clínica. Entonces, estos datos pueden ser proporcionados por el paciente o por los vecinos o quien lo trajo al paciente. La información sobre signos vitales, lesiones evidentes y respuesta al tratamiento en la escena puede ser obtenida también del personal que ayudó o proveyó asistencia prehospitalaria. Te va a decir, usted, digamos, está en una ambulancia, trabaja en ambulancia, llega al lugar del accidente, ahí dice, no, este está con tanta presión, hay que ponerle suero, está hipotenso. ¿Cuál fue la respuesta de ese paciente en su presión ante la administración del líquido? ¿Respondió? ¿No respondió? Si no mejoraron los signos y síntomas malos con los que el paciente llegó, significa que hay algo que ese paciente está perdiendo y que el suero o la sangre que le han puesto no ha surtido el efecto deseado. Hay un grifo abierto, hay que buscarlo y hay que cerrarlo. Cuando se evalúa a un paciente que ha sufrido un traumatismo penetrante, la información a recabar incluye el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó de esa lesión? El tipo de arma, cuchillo, pistola, rifle, escopeta, y la distancia. Si es una escopeta, mientras más cerca esté el individuo o el disparador, más perdigones va a recibir el paciente. Mientras más lejos esté, menos perdigones va a recibir, porque se va a esparcir, se separan. En cambio, las heridas por proyectil de arma de fuego, pistola, por ejemplo, un revólver, mientras más cerca esté, menos posibilidades de lesión tiene. Mientras más lejos esté el objeto del blanco, más riesgo va a tomar velocidad cavitaria y el impacto va a ser mayor. Muchos asaltos, tal vez alguna vez han visto por el informativo, el que sobrevivió dice, me puso un revólver en la cabeza y disparó. Y gracias a Dios estoy vivo. ¿Por qué? Porque no agarró velocidad el proyectil. Entonces golpeó y se desvió. Y no lo mató al paciente. En escopetas, mientras más cerca, más perdigones. Mientras más lejos, menos perdigones. En pistola o revólveres, mientras más lejos esté, más lesión produce. El número de heridas
de arma blanca. Pucha, esa pobre mujer 20 tenía, la que quemaron por la angostura, ¿no? No sé si vieron. O de proyectiles, número de heridas de arma blanca o de proyectiles. Pueden ser heridas por proyectiles de arma de fuego de descarga múltiple, una ametralladora, por ejemplo. Entonces, todo eso influye en la evolución de su paciente. Pero esas cosas, jóvenes, tienen que estar registradas en una historia clínica. Si no está registrado, no hizo usted la historia clínica. Cuando el mecanismo es por una explosión, volvemos a repetir, la probabilidad de lesiones viscerales por la onda expansiva aumenta si el estallido o la explosión ocurre en un ambiente cerrado. ¿Cómo determino si hay una lesión abdominal o pélvica? Ahí nos vamos a acordar de nuestra hermosa materia que es semiología. El examen abdominal debe ser realizado en forma sistemática y meticulosa con la secuencia actual que hemos aprendido. Inspección, ¿para qué? Para ver las heridas. ¿Dónde están? ¿Qué dirección tienen? Auscultación, ruidos intestinales o murmullo pulmonar. Percusión, buscando matidez, si hay matidez en abdomen y hay antecedente de trauma, está con hemoperitoneo. Si hay timpanismo, es una perforación de víscera hueca. Palpación para ver zonas de irritación. No se olviden que a un paciente con un cuadro de irritación peritoneal va a tener defensa, pero también va a tener contractura, que no es lo mismo. La contractura es por irritación del peritoneo, una peritonitis. Seguido por la evaluación de la estabilidad pélvica. Agarran las crestas ilíacas y comprimen. Pero, esta maniobra no se debe repetir, porque si esa pelvis tiene una fisura, usted lo aprieta 2, 3, 4, 5 veces, le va a producir una fractura abierta, o una fractura por cizallamiento, o una fractura en libro abierto. Por eso no se debe repetir esa maniobra. ¿Qué más? Lo que hemos visto estos días en la práctica. El examen uretral, sangre en meato, hematoma escrotalo-perineal, tacto rectal para la contraindicación de la sonda. Vaginal, en caso de que haya sospecha de que esa paciente esté embarazada, por ejemplo. Si vemos sangre en el canal vaginal, es un desprendimiento prematuro de placenta. Si vemos líquido amniótico en la cavidad vaginal, en el canal vaginal, es una ruptura prematura de membrana. No nos olvidemos que el paciente tiene dorso. Revisemos glúteos. Ya le dije que si hay una herida por proyectil de arma de fuego que penetra por los glúteos, puede que los órganos pélvicos se lesionen o puede que los vasos hipogástricos se lesionen. Los hallazgos positivos o negativos deben documentarse. Dolor abdominal a predominio de hipocondrio derecho. Está documentado. Paciente que tiene un hematoma en región umbilical. Entonces, anoten lo que ven. Eso es la inspección. Debe ser totalmente desvestido, pero después de hacer el examen hay que cubrirlo para que no se enfríe, porque el frío produce agravamiento del shock. El abdomen anterior y posterior
Si vienen a revisar la parte posterior, muevan al paciente en bloque. Para eso necesitan 3 personas, uno que mantenga la cabeza y el cuello, otro que agarre con una mano el hombro y la pelvis y el otro que agarre los miembros para que estén estirados, miembros inferiores. Entonces, hasta la cuenta de 3, lo ponen de cúbito lateral para revisar. Entonces, el abdomen anterior y posterior, al igual que el tórax superior o bajo, el periné tiene que ser inspeccionado, buscando todo eso que le he dicho: contusiones, abrasiones, laceraciones, hematoma, pérdida de líquido que había a través de la vagina o líquido amniótico. Podemos encontrar heridas penetrantes o empalamientos, cuerpos extraños. No los retiremos hasta que no estemos en quirófano. Podemos tener una herida tan grande en el abdomen que lesionó piel, tejido celular y peritoneo y tenga evisceración, que el epiplon se salga. Si ustedes ven un epiplon fuera, no lo introduzcan por el mismo orificio. Porque ese epiplon está en contacto con el exterior. Si ustedes lo introducen, aunque lo laven, están llevando gérmenes a la cavidad abdominal y ese paciente va a hacer una peritonitis. Todo paciente con una evisceración de epiplon necesita o ampliarse la incisión o hacer una laparotomía para ver que ese epiplon que se salió no sea del colon, no sea del intestino delgado. Y que a veces uno la introduce y a los 2 días el paciente está con irritación peritoneal porque perforó el arma blanca, el intestino. Y como no lo revisamos, hizo una peritonitis. Hay que inspeccionar los flancos, el escroto y la región perineal. Y si tenemos sangre en el meato, no pongamos sonda, por favor. Al finalizar el examen físico rápido, el paciente debe ser cubierto con manta caliente para prevenir la hipotermia que agrava el estado de shock. Peligro latente. Cuando ustedes estudien y lean su libro de ATLS, tomen en cuenta esto, porque esto le va a servir en su vida profesional. ¿Cuál es el peligro latente en estos pacientes? La hipotermia. Por eso revisen y después cubran. La hipotermia contribuye a la coagulopatía y la persistencia del sangrado. Por eso a los pacientes con trauma abdominal con hemorragia tenemos que pasarle sangre y plasma fresco porque están los factores de coagulación. Dependiendo dónde lo esté atendiendo al paciente, este paso semiológico a veces es difícil de realizarlo o difícil de explicarlo. ¿Por qué? Porque si está en un ambiente donde hay mucha bulla, no va a escuchar nada. Por eso dice, la ocultación del abdomen puede ser difícil en un departamento de urgencia ruidoso donde están los monitores pip, 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 o otro paciente que está entrando, hay otra gente que está hablando. Es difícil, pero sirve para confirmar la presencia o ausencia de ruido. Siempre y cuando usted pueda escuchar. Si no puede escuchar los ruidos, pida que la gente que está ahí se calle un rato. Tengan desde ahora, chicos, un buen estetoscopio. Estos valores resultan más útiles cuando son normales al principio. Primero dice, no, ruidos normofonéticos, ruidos cardíacos, rítmicos, ruidos intestinales normales o hipoactivo o hiperactivo. Lo tienen que consignar. Si son ruidos normales, ¿cuál es el cambio que presentó después de media hora o de una hora cuando usted lo reevaluó? Entonces, ¿cuál tiene más importancia? ¿El del comienzo
o el de la reevaluación? Tiene más importancia en la reevaluación. ¿Por qué cambió? Significa que el cuadro está empeorando y no está mejorando. Percusión y palpación, ya lo hemos dicho. Hipersonoridad, neumotórax. Timpanismo, perforación de víscera hueca. Y todas estas lesiones llevan a un signo de irritación peritoneal, de defensa y contractura. ¿Cuál es el signo de rebote? Es el Bloomberg. Pero nosotros en abdomen decimos signo de rebote, decimos Bloomberg generalizado o decimos signo de Guénon de Mussy, GNAU de Mousy, Guénon de Mussy. Eso significa irritación peritoneal. La contracción voluntaria, o sea, la defensa que ejerce el paciente cuando usted lo toca, no es lo mismo que contractura. Si a usted le amenaza con golpearle el abdomen, va a endurar el abdomen, eso es defensa. Es voluntaria. En cambio, la contractura es involuntaria debido a una irritación del peritoneo. Puede determinarse por la palpación la presencia de un útero grávido. Lógico, está por encima del útero, se lo palpa por encima del pubis, es un embarazo, salvo que sea un fecaloma. Y para eso hace un tacto rectal, para ver si la ampolla rectal está ocupada, eso es un fecaloma. Aquí otra vez vamos a repetir, la evaluación de la estabilidad pélvica. Las hemorragias pelvianas graves ocurren velozmente porque los huesos de la pelvis son esponjosos. Por eso que el diagnóstico debe hacerse cuanto antes para iniciar la reanimación y para estabilizar esa pelvis congelada. Una hipotensión inexplicada puede ser la única manifestación inicial de una fractura de pelvis. No, el murmullo vesicular pulmonar es normal. No hay nada en tórax. No hay distensión abdominal. No hay signos de irritación peritoneal. No hay nada en abdomen. ¿Dónde está entonces la causa de su hipovolemia o de su hipotensión? En la pelvis. Sangre en el suelo y 4 más. Hay que sospechar de inestabilidad del anillo pélvico en los pacientes con fractura de pelvis que presentan hipotensión y que no tienen otra fuente sagrada, lo que les he dicho, ni en tórax ni en abdomen. Los hallazgos subjetivos de fractura de pelvis incluyen lesiones de uretra. Todo paciente que tenga lesión de uretra, que tenga esos signos, esos 3 signos que hemos dicho, ese paciente tiene una fractura de pelvis. La diferencia en la longitud de los miembros inferiores, si una pierna es más larga que la otra, ese paciente tiene una fractura pélvica. Rotación interna, luxación, pero luxación externa, fractura. Cuando sea necesario, se puede comprobar la inestabilidad mecánica de la pelvis manualmente, lo que les decía. Es como cuando han matado a un pollo, espero que alguna vez hubieran descuartizado un pollo para separar los muslos de la cadera, lo abren, ¿no ven? Entonces, esa maniobra tiene que ser en pelvis, pero no repetirla, por el riesgo de producir una fractura o mayor sangrado. Por eso dice, esta maniobra debe hacerse una sola vez durante el examen físico, ya que puede provocar aumento de sangrado. No debe hacerse en los pacientes que presentan shock o una fractura evidente de pelvis. Volvemos a repetir, una fractura evidente de pelvis es la contraindicación para poner sonda. Es una fractura. No va a romperse una uretra si no hay fractura de pelvis.
La identificación de alteraciones neurológicas o de heridas abiertas en los flancos y el perineo o el recto pueden ser indicadores de inestabilidad del anillo pélvico. Una radiografía panorámica de pelvis o anteroposterior nos va a confirmar la fractura pélvica. ¿Cuál es el peligro en este caso? La manifestación repetida en busca de una fractura de pelvis puede agravar la hemorragia. Entonces no repitamos. Esa es la maniobra, jóvenes. Ambas crestas ilíacas ponen el talón de la mano y comprime. Si esa pelvis es inestable con esta maniobra, confirmamos la fractura pélvica. Si no hay, no lo repitan. Examen uretral, perineal y rectal. Sangre meato, lesión de uretra. Lesión de uretra, fractura de pelvis. ¿Qué buscamos para confirmar? Una uretrocistografía. Debe inspeccionarse el escroto perineo en busca de quimos o hematoma. En los pacientes que han sufrido traumas cerrados, los objetivos del examen rectal son evaluar el tono del esfínter y la integridad de la pared del recto, porque puede ser que esa fractura de pelvis hubiera penetrado en la ampolla rectal. Y determinar la posición de la próstata, si no se toca o se mueve. En los pacientes con heridas penetrantes, el examen rectal se hace para evaluar primero el tono, buscar la presencia de sangre que pueda hacernos sospechar de una perforación visceral. No se debe colocar la sonda vesical en los pacientes con hematoma perineo o próstata alta. Eso ya lo hemos repetido 500.000 veces. En el examen vaginal, las heridas de la vagina pueden ser producidas por fragmentos óseos o por heridas penetrantes. Se debe efectuar el examen vaginal cuando se sospecha de estas lesiones. Por ejemplo, laceraciones importantes del perineo, fractura de pelvis, heridas que atraviesan la pelvis. Y esa, para sospechar la lesión de uretra en mujeres, es caída ahorcajada o empalcada, montada. Glúteo, otra vez vamos a hablar de lo mismo, el glúteo. ¿De dónde se extiende? Desde la cresta ilíaca a los pliegues glúteos. Las heridas penetrantes en esta zona se asocian con una incidencia alta, hasta un 50% de lesiones intraabdominales. Y ellos requieren de un examen cuidadoso para descartarla. Cuando usted examina a un paciente o una paciente con pérdida de líquido amniótico a través de la vagina o sangre, hemos dicho desprendimiento prematuro de membrana o desprendimiento prematuro de placenta. Cuando ustedes vean líquido amniótico en la cavidad vaginal, en el canal vaginal, tengan mucho cuidado que esa paciente puede hacerle un tromboembolismo pulmonar por líquido amniótico. Por eso, todas estas pacientes con esas características tenemos que anticoagularlas. Con frecuencia se colocan sondas gástricas y vesicales como parte de la fase de reanimación una vez que los problemas de la vía aérea y respiración y circulación han sido solucionados o descartada la lesión. Recién no prioricemos la sonda a la vía aérea. Esto lo han visto en gastro seguramente. Las sondas nasogástricas sirven para hacer diagnóstico y para hacer tratamiento. ¿El diagnóstico de qué? De sangre que hubiera deglutido el paciente por un paciente que tenga una fractura o un trauma facial severo. Nos sirve para hacer diagnóstico de traumas duodenales. Si usted
al colocar la sonda ve que a través de la sonda nasogástrica sale un poco de sangre y no tenga el paciente un trauma del macizo facial, ahí viene el detective. Mi sospecha es que tenga una lesión de duodeno. Entonces, por la sonda nasogástrica vamos a hacer el diagnóstico de una lesión duodenal. ¿Cómo? Póngale contraste, le pone contraste por la sonda y le saca una radiografía de tórax o abdomen. Y vamos a ver si el contraste pasó sin ningún problema el duodeno. Si ese contraste se fue al retroperitoneo, ya tenemos el diagnóstico de una lesión duodenal y necesita operarse urgente. Porque el retroperitoneo, chicos, tiene tejido laxo y significa que muy pronto se va a infectar. Entonces, por eso decimos que sirve para hacer diagnóstico y no sirve para hacer tratamiento. Entonces, el paciente que deglutió sangre necesitamos lavamos y evacuamos para que no vomite y se broncoaspire. Otra cosa, ¿para qué sirve la sonda nasogástrica? Cuando nosotros hacemos un lavado peritoneal diagnóstico, colocamos también ante una sonda nasogástrica, porque los accidentes de tránsito, no digo siempre, pero generalmente son pacientes que están con estómago lleno, que bebieron y comieron. Entonces, para evitar la broncoaspiración, hacemos eso. Y también descomprimimos el estómago que está lleno, porque vamos a hacer una incisión por debajito del ombligo para hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Si no hacemos, al hacer la incisión podemos perforar el estómago que está lleno. La presencia de sangre en el contenido sugiere lesiones esofágicas, estómago o pacientes que deglutieron por un trauma facial. Si existen fracturas faciales importantes o sospecha de fractura en la base del cráneo, la sonda nasogástrica no se indica, sino se coloca una sonda orogástrica. Igual que la sonda vesical. La sonda vesical también hacemos diagnóstico y hacemos tratamiento. Y también nos sirve la sonda para descomprimir vejiga. Cuando vamos a hacer también un lavado peritoneal, si la vejiga está llena, vamos a lesionarla al hacer el lavado peritoneal. La hematuria macroscópica es un signo de trauma del tracto urogenital. Puede ser un trauma renal, puede ser un trauma de vejiga o puede ser un trauma de uretra. La ausencia, miren, la ausencia de hematuria no descarta lesión de la vía urinaria. La imposibilidad de orinar, la fractura inestable de pelvis, la presencia de sangre en meato, hematoma escrotal, equimosis perineal o una próstata alta son indicaciones de una uretrocistografía retrógrada. Si sospechamos, si la uretra está sana, no hay lesión, la vejiga está sana y persiste la hematuria, tenemos que hacer otro estudio. No una uretrocistografía retrógrada, sino una urografía excretora. Seguimos con los peligros latentes. Un solo examen físico o estudio complementario no debe disipar la sospecha basada en el mecanismo de la lesión. Por eso que es importante que nosotros hagamos y veamos, indaguemos sobre el mecanismo de la lesión. Pueden ser necesarias evaluaciones repetidas o tal vez indicar otro tipo de estudio para que no se nos pasen las lesiones que tiene el paciente. Otros estudios, lavado peritoneal, el FAS. La única contraindicación para hacer estos estudios es la existencia de una indicación de la parotomía. ¿Por qué vamos a hacer un lavado peritoneal? ¿Por qué vamos a hacer una ecografía si tenemos una herida penetrante por proyectil de arma de fuego? Ese paciente tiene indicación de cirugía. Repito,
La única contraindicación para hacer los estudios de lavado peritoneal o FAS es la existencia de una indicación de la parotomía. Los hemodinámicamente normales que presenta cualquiera de estos signos requieren estudios adicionales. Radiografía, ecografía, resonancia, si lo tiene. Alteraciones de la conciencia con posibles lesiones o trauma de cráneo, intoxicación alcohólica o drogas. Las alteraciones de la sensibilidad del paciente, por eso ustedes en semiología han aprendido a tomar reflejo y todo eso, es sospecha de lesión medular. Las lesiones de estructuras adyacentes como las costillas bajas, pelvis, columna lumbar, el examen físico dudoso, la pérdida de contacto prolongada con el paciente, o sea, por eso no hay que darle de alta, hay que dejarlo internado. Si ese paciente va a ser sometido a una laparotomía, tenemos que tener en cuenta primero los exámenes, para que no vaya a ser que nosotros operemos abdomen y sin embargo nos estamos tragando una lesión o un trauma de tórax, por ejemplo. Cuando se sospechan lesiones abdominales, varios estudios pueden brindar información útil. No obstante, estos estudios no deben demorar el traslado a otra institución que reúna las condiciones o a quirófano si su hospital tiene las condiciones para el tratamiento definitivo. ¿Cuáles son las radiografías en trauma de abdomen? Si el paciente tiene trauma, es difícil sacar una placa de tórax parado o una placa de abdomen parado. Entonces hagámosle una lateral para ver si no hay un neumotórax. Ahora, los pacientes con alteraciones hemodinámicas y heridas penetrantes de abdomen no requieren radiografía. Penetrantes significa que ha lesionado el peritoneo. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente compensado y presenta traumatismo penetrante supraumbilical o existe sospecha de lesión toracoabdominal, es importante realizar una radiografía de pie siempre y cuando el paciente pueda pararse para descartar un neumotórax. La radiografía anteroposterior de la pelvis o una panorámica de pelvis puede ayudar a detectar el sitio de sangrado, o sea, al encontrar la fractura. Y eso puede producir alteraciones hemodinámicas. La ecografía focalizada del trauma FAS es un estudio rápido. Antes eran operadores dependientes. Se tenía que venir el ecografista. Ahora los residentes se les ha pasado curso para hacer ecografía de emergencia. No nos interesa ser demasiado exactos. ¿Qué nos interesa en ecografía en trauma FAS? Si hay líquido libre en cavidad abdominal, en el espacio de Morrison, en el fondo de saco de Douglas, y hay antecedentes de trauma, ese paciente necesita operarse. ¿Para qué va a hacer otros estudios? Entonces ese paciente va directamente al quirófano. Por eso que la ecografía ligada o dirigida al trauma es importante hacerlo. Ya no hacemos mucho lavado peritoneal diagnóstico porque es un procedimiento quirúrgico. Esta ecografía es rápida, no es invasivo, es preciso, es económico y que puede repetirla varias veces. Bueno, este fase es normal, pero en una hora le vamos a hacer otro nuevo. Sigue normal, ya a las 2 horas le hacemos otro nuevo. Ya empezamos a encontrar líquidos, significa que ese paciente tiene algún sangrado, tiene alguna lesión y va a quirófano. Cuando nosotros
encontramos a este paciente politraumatizado hipotenso, pero que no haya signo de hipovolemia, no hay sangre en tórax, no hay en abdomen, no hay fractura de pelvis, no hay nada en retroperitoneo. ¿En qué vamos a pensar un paciente hipotenso? En un taponamiento cardíaco. Entonces, también tenemos que ver al paciente en su conjunto, no solamente en abdomen. Y estos estudios se los puede repetir cada 30 minutos, cada hora. Es el FAS, es una ecografía. Y ese es el espacio, ese líquido libre que ustedes ven negro. Si pueden ver mi flechita, esto dice riñón y esto dice hígado y esto dice líquido libre. Este espacio entre el hígado y el riñón es el famoso espacio de Morrison, que es un espacio virtual que en una ecografía normal no se ve, pero que cuando tiene líquido se transforma en un espacio real, porque ya hay un líquido. Y esa presencia de líquido con el antecedente de trauma, indicación de cirugía. Los factores que comprometen la utilidad de la ecografía son obesidad, o sea, los factores que comprometen, o sea, que no tienen indicaciones relativas, ni siquiera, mejor dicho, contraindicación relativa. La presencia de aire subperitoneo, o sea, el enfisema, no vamos a poder hacer una buena ecografía. O la cirugía abdominal previa. ¿Por qué? Porque esa paciente con cirugía abdominal previa van a hacer adherencia y no vamos a poder hacer una buena ecografía. Por eso que el examen físico es importante. El lavado peritoneal diagnóstico es otro estudio rápido para detectar hemorragia, aunque es invasivo porque necesitamos hacer una pequeña incisión por debajo del ombligo, previa anestesia con epinefrina, porque la epinefrina produce vasoconstricción y como en la línea media no hay vasos que sangren, pero puede haber capilares. Y si un capilar sangra y cae 1 ml de sangre a la cavidad abdominal, ya nos va a dar un falso positivo. Y no vamos a entrar a operar y no vamos a encontrar nada. Y es solamente sangre que cayó de la pared abdominal por no haber utilizado silocaína con epinefrina. Si bien es quirúrgico, tiene una sensibilidad del 98%, o sea que es seguro. Está indicado en los pacientes con trauma cerrado compensados hemodinámicamente, cuando no se dispone de un FAS o una tomografía. Ahí se hace el lavado peritoneal. O no es una herida penetrante, o no tiene signo de irritación peritoneal. Si tiene todas esas cosas, no hay para qué hacerlo. ¿Para qué vamos a retrasar la cirugía? ¿Cuál es la contraindicación del lavado peritoneal? Cirugías abdominales previas por las adherencias, no podemos. Obesidad mórbida, cirrosis avanzada. ¿Por qué? Porque ese paciente con cirrosis va a tener alteraciones de la coagulación. Y si normalmente sangran pequeños capilares, un paciente con cirrosis va a tener una hemorragia. O aquellos pacientes que tengan coagulopatías. En pacientes con fractura de pelvis o embarazo avanzado, es preferible hacer un abordaje por encima donde está el fondo del útero grávido, no por debajo del ombligo como normalmente se hace. Los pacientes con alteraciones hemodinámicas, la aspiración libre de sangre en un catéter, antes de empezar a pasar el suero para hacer el lavado, se hace la incisión y empezó a salir sangre y ya no haga lavado. Son incisiones de 1 centímetro. Si usted hace la incisión en el peritoneo, hace el ojal, hace la herida en el peritoneo y empieza a salir sangre,
ese paciente tiene que ir a quirófano directamente, no necesita hacer un lavado peritoneal. ¿En qué consiste el lavado peritoneal? Hace la incisión, llega al peritoneo, hace una jareta que ustedes han aprendido a hacer en cirugía 1, pasan un equipo de suero dirigido al espacio de Douglas, que es la parte más declive, conectan un suero fisiológico y le hacen chorrear, que pase ese suero fisiológico a cavidad. Después, ¿qué hace? Lo enrosca, lo aprieta el recipiente del suero y está haciendo una presión negativa. Lo coloca hacia abajo y va a recolectar el líquido del suero que ustedes han introducido. Si ese líquido que vuelve de la cavidad está con sangre, lo manda al laboratorio y va a encontrar lo siguiente. Le dice, he hecho un lavado peritoneal, quiero que me vea cuántos glóbulos rojos tiene, cuántos glóbulos blancos tiene, si hay bacterias o hay restos de alimento. Si hay más de 100.000 glóbulos rojos o más de 500 glóbulos blancos por milímetro cúbico, eso es un lavado peritoneal positivo. Si hay bacteria o la tensión de Granda positivo, significa que hay bacteria. Eso significa que hay una perforación de víscera. Entonces, ese paciente con estos resultados va a quirófano. ¿Existe lavado peritoneal con incisiones abiertas o lavado peritoneal por punción? Mire, es una punción suprapúbica y está saliendo líquido hemático. Entonces ese paciente ya no le pasen suero, vayan a operar directamente. La tomografía es al ser computarizada solamente para los pacientes que están hemodinámicamente compensados o estables. Porque tenemos que llevar a la emergencia hasta la tomografía. Un paciente hemodinámicamente inestable no lo lleven, se le va a morir en el tomógrafo. Esta tomografía nos va a determinar lesiones de órganos intraabdominales, presencia de líquido, pero sobre todo si hay hematoma retroperitoneal. Indicaciones o contraindicaciones relativas. Que no tengamos quien lo haga el estudio. Somos operadores dependientes. O no tengamos el equipo en nuestro hospital. O pacientes que no están ebrios, son irritables, que no cooperan. No lo queremos anestesiar porque podemos hacer que ese paciente al anestesiarlo vomite y se broncoaspire. Entonces, a veces necesitamos hacerle sedación, pero ese tipo de pacientes no. O que el paciente tenga alergia al contraste. Algunas lesiones gastrointestinales, diafragmáticas, pancreáticas, pueden pasar inadvertidas en la tomografía. Por eso, si hay lesión del duodeno, por ejemplo, vamos a hacer con la sonda nasogástrica y el contraste. Si hay una pancreatitis, hagamos amilasa. Si hay una lesión traumática o una hernia diafragmática traumática, le ponemos su sonda nasogástrica, le pasamos contraste y vamos a ver que esa sonda está en tórax. Significa que hay una hernia diafragmática traumática y que el estómago se metió a nivel del tórax. Existen muchos estudios con contraste. La urografía excretora, la cistografía, la pielografía intravenosa o estudios gastrointestinales con contraste. La uretrografía retrógrada ante la sospecha de lesión de uretra, ya hemos dicho, o las lesiones del aparato urinario, sobre todo la parte renal, hagamos una tomografía con contraste o hagamos una urografía excretora. Evaluación del trauma abdominal. Aquí nos quedamos y el sábado completamos. La fumigación es el viernes,
pero probablemente lo trasladen la fumigación para el domingo. Entonces estén atentas a los nuevos informes que haya. Entonces los que tengan clase el viernes probablemente tengan que pasar el viernes si la fumigación se pasa para el domingo. Chicos, les agradezco por estar en la clase, por sacrificarse. Yo sé que tal vez tengan otra cosa que hacer, pero también es importante que nosotros nos nivelemos por los 2 viernes, por los 2 sábados que no hemos pasado clase. Que tengan un buen descanso estudiando. Dios bendiga y cuide su sueño. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, chicos.